¿Cómo están, amiguitos electrónicos? Hoy les voy a enseñar cómo hacer un circuito en serie en paralelo. ¡Vamos! Para saber hacer un circuito en serie y uno en paralelo, primero tenemos que saber qué es, y yo les voy a explicar qué es un circuito en serie en la siguiente imagen. Como podemos apreciar en la imagen, un circuito en serie es una configuración electrónica donde los componentes, por ejemplo una resistencia, un LED y una batería, se conectan uno tras otro, formando un único camino para la corriente. A continuación les diré con un ejemplo sus características principales. Primero, un camino único. La electricidad fluye por una sola trayectoria cerrada. O sea que si sacamos un componente, la corriente eléctrica no seguirá su curso y por ende el circuito no funcionará. La corriente es constante. La misma tensión fluye por una sola trayectoria cerrada. La corriente siempre va a ser igual. Voltaje dividido. El voltaje total de las fuentes se reparte entre los componentes. La resistencia total. La resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias individuales. Un ejemplo sería si tenemos una resistencia de 100, otra de 220 y otra de 330 en el circuito serie. Estas se suman, lo que daría en total 650 de resistencia en todo el circuito. Para finalizar, tenemos la independencia, o sea, si un elemento se rompe, el circuito se abre y la corriente deja de fluir por todos ellos y en consecuencia el circuito deja de funcionar. Para terminar, les daré unas fórmulas básicas sobre cómo sacar cada corriente, voltaje y resistencia de nuestro circuito. Primero, la corriente. La corriente total de nuestro circuito siempre va a ser igual a la inicial. El voltaje total siempre va a ser la sumatoria de todos los voltajes. O sea, si tenemos dos voltajes de un circuito en serie, siempre se van a sumar. Por ejemplo, 9 más 2, 9 voltajes más 2 de voltaje sería 11. Y para terminar, las resistencias. La resistencia total siempre va a ser la sumatoria de todas las resistencias. Como ya dije antes, un ejemplo sería una resistencia de 100 más una resistencia de 120 y otra es 330, que se daría como total 650. Para terminar esto, les voy a mostrar un diseño realista de cómo se ve todo esto en persona. Vamos a apreciar aquí, el circuito está conectado. Bueno, desconectado, y si lo conectamos se prende el LED. Pero ¿qué pasa si quitamos una parte del circuito? Por ejemplo, la resistencia. Se apaga el LED y ya no continúa la corriente y deja de funcionar el circuito. Culminamos la explicación de cómo hacer un circuito en serie y cómo funciona. Ahora les voy a pasar con mi compañero Maita. Ya está, ya. ¿Qué era mi parte? Ya, bueno, me toca exponer sobre el circuito paralelo. ¿Qué es el circuito paralelo? El circuito paralelo es una de las configuraciones que normalmente están en todas las casas. Siempre lo usamos en nuestra vida diaria, en el colegio, en las casas o hasta en fábricas lo utilizan porque es muy bueno para mantener el funcionamiento digamos, de la iluminación en cierto lugar. ¿Por qué? Porque esto tiene una ventaja que el circuito en serie no tiene. Si en un circuito en serie desconectas una parte, todo el circuito ya va a dejar de funcionar. Mientras que si falla una sola parte, todo el circuito va a seguir funcionando, aunque falle una parte. Es por eso que normalmente usamos el circuito paralelo como método de iluminación en casas o lugares públicos, o en un ejemplo, como normalmente vemos nosotros los jóvenes, en el colegio. Ahorita les vamos a mostrar cómo es un diagrama. Bueno, pasamos a un diagrama. Vemos que este es un circuito en serie. Ya. En un circuito en serie vemos que tiene dos lados, dos terminales, donde todo está conectado a una sola batería. Pero, si este se muere, esto va a seguir funcionando. Entonces, esto es como un diagrama de un circuito en paralelo.
Ahora tenemos las siguientes fórmulas. Las siguientes fórmulas es cómo sacar la corriente total, usando la ley de Kirchhoff, dice que la sumatoria de corriente es la que está saliendo en el ánodo. Y la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia total sobre 1 sobre resistencia 1 más 1, resistencia 2 más 1, resistencia 3, etcétera, etcétera, de cuántas resistencias tengas. Y voltaje, el voltaje va a ser igual en todo el circuito, en todas las partes, todos estos sectores así, digamos, en línea, todos va a tener el mismo voltaje. Bueno, como ya vimos las fórmulas, ahora vamos a ver cómo es un circuito paralelo en un protoboard. Aquí tenemos cómo es un circuito en paralelo. Conéctalo. Eso. Vemos que funcionan dos LEDs con dos resistencias. Está dando bien. Cuando quitamos solo un LED, el otro sigue funcionando. Eso significa que es un circuito paralelo. Aunque tengamos uno desconectado, va a seguir funcionando el circuito. Compañeritos electrónicos, ahora ya saben la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Gracias por todo. Ok, ya.